no solo enseñar por enseñar, sino que podamos llevarla a la vivencia, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí, pero pues es que ya las reuniones sí se me salen de las manos, Paz. bueno, lo que pueda su merced aprender aquí, lo que pueda también en un momento dado oír cuando esté la grabación, lo que pueda preguntar extra, yo les colaboro, ¿sí? Que Ok, gracias. independientemente, pues me escribe aparte y le colabora también, ¿listo? Listo, muchas gracias. Dios la bendiga. Bueno, vamos a ir orando. Vamos a ir orando que el Señor tome dominio de esta clase. Pues quiero pedir oración porque esta noche, para que Dios me guarde en un viaje que voy a hacer, entonces que para que Dios sea guardándome y llevándome y trayéndome en paz y seguridad. Bueno, vamos a orar. Amén. ¿Alguna otra Pastora, petición? disculpe, buenas noches. Hola, ¿Cómo mi están? Dios les hermanita, ¿cómo bendiga. estás? Quiero que por favor tenga una petición porque mi hermana está contagiada del COVID, toda la familia, mi hija que también está allá, que por favor sea sana, para pedir a Dios. ¿En qué parte es que está ella? Santa Marta. Bueno, vamos a pedir que el Señor se glorifique allí, que guarde a toda la familia. Amén, muchas gracias. ¿Cómo es que se llama? Mi hermana se llama Elsa Balaguera y mi hija se Bueno. llama Geneidis Tapia Balaguera. Sí, esta mañana oramos por tu hermana, pero no me acordaba el nombre. Bueno, vamos Elsa. a seguir orando porque pues necesitamos es que Dios intervenga y haga un milagro sobrenatural. ¿Listo? ¿Alguna otra petición? ¿No? Ay, discúlpeme. Bueno, vamos a estar orando entonces. Que Jehová Dios tome dominio absoluto. Mi hermanita Rebeca, Dios me la bendiga. Por ahí la acabé de ver que no la he llamado. ¿Cómo está? ¿Cómo siguió? Mi hermana Nedy, ¿cómo está la mamá? Bueno, ahí vamos a seguir orando porque como que no pudo prender el micrófono. Entonces, oremos. Amado y eterno Dios y Padre nuestro, tú que eres soberano, tú que todo lo sabes, todo lo conoces. A ti, Señor Padre nuestro, te queremos encomendar nuestra vida, que nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Señor. En el nombre de Jesús, que derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos perdones todos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras imperfecciones. De alguna manera, quizás te hemos fallado hoy y te pedimos que derrames de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Rocéanos con la sangre de Jesús a nosotros, nuestras familias. Borra el libro de las obras, por favor. Perdónanos por medio de tu Hijo Jesús. Santifícanos, glorifícate, Señor, en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos viviendo, Señor. Glorifícate en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Extienda su mano poderosa, Señor. Muestra su obra redentora en medio de nosotros, Señor. No nos dejes en ninguna manera solos, ni huérfanos, ni desamparados, porque nosotros nos merecemos quizás el infierno, pero esperamos en ti, Señor, porque tú eres bueno, muy, muy bueno, demasiado bueno, y no nos has dejado ni solos, ni huérfanos, ni desamparados.
Por eso te rogamos, Señor, por Elsa Balaguer, para que usted intervenga, Señor, ahora que ha sido positivo de allí en Santa Marta y que ella salió positiva de ese COVID, Señor. Extienda su mano poderosa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Extienda su mano poderosa y traiga esta salvación tan grande a toda la familia, Señor, por favor. Haga este milagro creativo y regenerativo y esta sanidad por medio de Jesús, por medio del varón de dolores que se llevó todas las dolencias, todos los dolores, todas las enfermedades, Señor. Intervenga y obra en uno y cada uno de los que estén sufriendo alguna afectación en su cuerpo. Tráigale más recuperación a mi hermana Rebeca, que me imagino que le salió bien la cirugía y que todo está bien. Yo le pido, Señor, que usted intervenga y le dé esa recuperación en el nombre de Jesús. Que tú bendigas a Nora en lo que ella ha solicitado también de su hijo, de su familia, de su casa, de esta reunión que ella se desarrolla allí cada vez que tiene que salir a esta reunión. Ayúdanos a todos, Señor, a todos. Ayuda en esta sala, Señor, a Gloria, a Ana Rebeca, a Daner, a Dora, a Gloria, a Nelcy Rubio, a Judy Carrillo, a cada uno de nosotros, Señor. Nosotros esperamos en ti y creemos que tú eres el Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a todos, Padre. Ayuda a Nora en ese viaje que ella va a desarrollar esta noche. Tú llévala en bien, en paz, en seguridad. Tú la vuelves a traer en bien, en paz, en seguridad. Glorifícate, Señor, con todos nosotros en todo lo que tenemos que hacer, Señor. Por favor, Padre nuestro, porque nada es imposible para ti, Señor, Padre mío. Ella rabra ya sanda la ya que ella ni aseya ni haciendo rabra son de le ya kendo rebre ya saya. Derrama de tu Espíritu Santo, traiga salvación y vida eterna, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Santifica, Señor, esta reunión. Por favor, purifícanos más y más con la sangre preciosa de Jesús. Llévanos a ser más y más conforme a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Por favor, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Se lo suplicamos, Señor. Lo creemos así establecido en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Sea propicio, Señor. En el nombre de Jesús. Hagas tus milagros, obra conforme a la necesidad que necesita mi hermano, mi hermana. Intervenga, Señor. En el nombre de Jesús, por favor. Se lo suplico, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Por favor, Señor Padre nuestro, bendiga, Señor, la obra de las manos de cada uno, Señor. Produce el querer como el hacer, Padre. Produce corazón arrepentido para salvación. Produce, mi hermano, mi hermana, ese compromiso con el Señor Jesús. Produce, Padre, ese querer como el hacer. Por favor, haga mella en los corazones. Por favor, haga mella, Señor. Por favor, Señor Padre nuestro. Traiga convencimiento, Padre mío, de ese nuevo nacimiento, de esa vida nueva y esa perfección que estamos todos creciendo a la estatura de Jesús. Traiga ese amor por la palabra, por el conocimiento del Hijo de Dios. Por favor, Señor Padre nuestro, se lo suplico para la gloria de su nombre, Señor. Por favor, Señor Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, revela tu gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Por favor, se lo suplico. Establece tu reino, Señor,
en el nombre de Jesús. Así lo recibimos hecho, el reino de Dios y su justicia y todas las añadiduras en nuestra vida. Así lo creemos y lo recibimos hecho en el nombre de Jesús. Lo recibimos para nuestra vida y que tú te glorifiques en sanidades, milagros, prodigios, señales para la gloria de tu nombre. Así lo creemos hecho y lo confesamos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Ahora no le pida nada, sino solo dele gracias. Solo adórele, alábele, exáltele, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Listo? Amén. Damos gracias, Señor. Gracias porque eres muy bueno. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por las sanidades, por las peticiones que ya traes respuesta. Gracias. Gracias. Recibimos todo lo que hemos pedido dándote gracias. Gracias, Señor. Reconocemos que eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Todopoderoso, el Shaddai, el viviente que nos ve. Eres amor, eres fuego consumidor, pero tú nos has tenido paciencia. Eres paciente, eres el que nos llamó al arrepentimiento, eres el amor que ha enviado a su Hijo a la tierra y nos ha establecido esta salvación tan grande. Digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración. Santo, 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 gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria al Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Vive Jesucristo el Señor en cuya presencia estamos. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos. Vive el Santo Espíritu de Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin, en cuya presencia estamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Hermoso Señor, digno de gloria. Hosana, Hosana, al Cordero de Dios, a Jesús el Señor. Hosana, Hosana, al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, que está a la diestra del Padre sentado en gloria y en majestad. Hecho Señor y Cristo con poder y autoridad, que está a la diestra del Padre sentado en gloria y en majestad. Hecho Señor y Cristo con poder y autoridad. Él reina, Él vive por la eternidad. Sea la gloria. Él reina, Él vive por la eternidad. Sea la gloria. Le doy la gloria al Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, el Señor y Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el abogado nuestro, el que humanamente vivió 33 años y fue el camino, y Él estableció este camino a la vida eterna. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro buen pastor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. Bueno, no sé si se sabían la canción, pero quise cantarla con alegría, pensando en Jesús, en su obra preciosa, en lo que ya empezamos a estudiar, ya empezamos a desarrollar un poco más el evangelio. Y pues yo los invito a que sigamos desarrollando el evangelio, ¿sí? Que lo determinemos vivir y hacer realidad nuestras vidas. Que ya no vivamos más en unión libre con el Señor, que ya establezcamos matrimonio, que ya se le abra puerta, de la puerta del corazón. Entonces vamos a seguirlo conociendo. ¿Quién me recuerda qué fue lo que estudiamos la semana pasada, la clase pasada? Todo lo relacionado con Jesús, lo que él dijo, lo que él hizo, entre lo que él dijo, que el yo soy, todos los yo soy, todo, o sea, todo sobre el evangelio, para nosotros también exponer acerca del evangelio que es Jesús, de todos. Tan linda, muy bien, muy bien. Debemos recordar que nos debemos hacernos unas preguntas, ¿listo? Y que en esas preguntas nosotros debemos tener claro en qué consiste el evangelio, ¿sí? Tener claro para qué me sirve el evangelio. ¿Qué es el evangelio o quién es el evangelio? ¿Cómo se vive el evangelio? ¿Qué tengo que hacer con el evangelio? ¿Sí? Si usted logra resolver estas preguntas, pues entonces usted ya está convencido para salvación. Y si ya considera que ya tiene la salvación, entonces ya está convencido para hacer un pacto con Dios, casándose con Jesús, ¿sí? Porque es que a Jesús se le recibe a través del matrimonio, como un pacto, ¿sí? Y es necesario que ustedes y yo desarrollemos pues ese compromiso de matrimonio. Ya no vamos a vivir más en unión libre. Perdónenme que lo use así, pero es que hay personas que viven así con Jesús y no se comprometen y pecan un ratico y vuelven y se santifican y entran y salen y tienen la agenda llena de las preguntas y todo, pero no se las memorizan. Entonces, por eso yo pregunté para que usted refuerce, ¿listo? Para mí es necesario que refuerce. ¿Qué más me quieren contar de lo que aprendimos? Sí, buenas, muchas gracias. Pastora, también que él era necesario, o sea, hablando de que el hijo se explicó sobre que fue Jesús el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, cada una de esas tiene como 5 respuestas, el por qué debía ser hijo de la Virgen María, de Dios, porque el siervo sufriente, el hombre, el hombre, también le explicó acerca de él. Muy bien, Jensi, te agradezco mucho por esa exposición, porque es importante que usted, como discípulo de Jesús, tenga sentido de pertenencia de Jesús en su vida, ¿sí? Por esto, la importancia de tener claras
las 5 preguntas. La temática, la teoría, usted la puede tener, de pronto tenga por ahí un folleto, de pronto tiene algún afiche, ¿sí? Pero es de suma importancia que podamos todos nosotros tener claro el evangelio, ¿sí? Entonces, les di una introducción bastante concisa y pienso que muy clara el martes, ¿cierto? Ujú. Y les dejé, dijo mi hermana Gloria, creo que fue, que era harto, que le habíamos dejado buen conocimiento. Pero esto es como pescado, carne, pollo, todos los nutrientes ahí, y el ideal es que lo podamos digerir, ¿sí? Y poder bajar con agüita. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que vivir día a día más seguros del evangelio por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo pudo testificar: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sí? Y ahí dice, poder de Dios, ¿para qué? ¿Sí? Ahí lo dice clarito, poder de Dios para salvación. En Romanos 1, 16 y 17. ¿Sí? Entonces, yo les invito a ustedes para que memoricen ese Romanos 1, 16 y 17, para que comencemos a memorizar Isaías 53, para que comencemos a desarrollar un poco más el evangelio a través de tener presente las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, y ya empecemos a comprometer, ¿sí? Yo me meto porque no quiero como que yo sí y ustedes no, yo también voy en crecimiento, yo también voy aprendiendo, yo por más que sea la tutora también reconozco mi incapacidad y le digo, Señor, necesito día a día ser más como el hombre Jesús, imitar al hombre Jesús, crecer a la imagen y semejanza del hombre Jesús, andar como Jesús anduvo, tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso les hice las preguntas. ¿Listo? Esas preguntas. ¿Para qué me sirve el evangelio? ¿Quién me quiere contestar para qué sirve? Para Para salvación. salvación y vida eterna. Sí. Salvación y vida eterna. ¿Para qué más? Para ser hijos de Dios, Sí. para ser verdaderamente libres, Muy bien. para tener el amor de Dios, para tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, para retener, guardar las escrituras, para ser adoradores en espíritu y en verdad, para ser más que vencedores, para ser nuevas criaturas y andar como Él anduvo. Sí, señora, muy bien. O sea, esto es importante que tengamos claro el para qué. Es igualito al para qué nacer de nuevo, ¿sí? Entonces yo, igual que nacer de nuevo, yo necesito el evangelio, porque sin el evangelio yo no puedo nacer de nuevo. Lo primero que lo necesito es para ser salvo, para nacer de nuevo, para vivir el evangelio en mi vida teniendo el amor de Dios, siendo verdaderamente libres, porque ahí lo dice clarito, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, muy bien, libres, totalmente libres por medio del evangelio. Entonces, esto no se nos puede olvidar, ¿listo? ¿Cómo se conoce el evangelio?
¿Quién la quiere contestar esa pregunta? Primero, oírlo. Segundo, creerlo. Tercero, recibirlo. Cuarto, Sí. retenerlo. Quinto, perseverar. Sexto, anunciarlo. Séptimo, enseñarlo. Bueno, muy bien, hermana Dora, pero esa era la respuesta del ¿Qué hacer con el Evangelio? Con el Evangelio, sí. ¿Cómo se conoce? Es como lo dicen las escrituras Sí, y señor. haciéndonos preguntas. Muy bien, Norita. Lo importante es que cómo lo conocemos conforme a las escrituras, cómo lo dicen las escrituras, cómo lo enseñan los profetas, los salmos, los 4 evangelios, haciéndonos preguntas, dónde nació, preguntando, ¿sí? Oyendo a las personas, porque uno conoce a una persona cuando le pregunta, ¿y usted dónde nació? ¿Y usted de dónde es? ¿Y usted cómo se llama? Entonces, uno puede conocer el evangelio haciéndose preguntas, ¿sí? Porque a uno le preguntan y uno va dándose a conocer, ¿sí? Es importante. Pastora, disculpe, ¿me puede por favor repetir que es que no le escucho acá bien? Por favor, ¿cómo conocerlo? El cómo conocerlo es uno conforme a las escrituras, como lo dicen las escrituras. Por consiguiente, haciéndonos preguntas, ¿sí? Preguntándonos quién es, dónde nació, cuáles son sus abuelitos, sus antepasados. Todas las preguntas que usted, ¿sí? Pudiera hacerse acerca de Jesús, ¿sí? ¿Sí me dice entender, Dorita? Ahí es donde cabe preguntar, sí, ahí es donde cabe preguntarse quién fue, qué hizo, qué dijo, a qué Dios lo envió, Muy a qué vino bien. Jesús. Por eso es que trabajamos esas preguntas, porque así es que lo conocemos. Si no resolvemos esas preguntas o si no nos las preguntan o si no las preguntamos, pues todavía no se está conociendo a Jesús, ¿sí? Entonces es importante conocer, ¿sí? Conocer a través de preguntas, ¿listo? Pero esas preguntas o el testimonio de las personas, porque no podemos conocer a una persona si alguien no nos la presenta. Es importante que nos presenten a Jesús, alguien que lo conozca, que nos lo presente. ¿Sí? Mire, le presento a Jesús de Nazaret. Nació en Belén. Viene del linaje de David. ¿Sí? Nació de noche. Fue acostado en un pesebre. Representó un animalito, por eso nació en el establo, allí donde están los animalitos. Todas estas cositas las podemos ir enseñando si nosotros lo conocemos, nosotros. ¿Listo? No es que, ay, el pastor Israel, ¿cuánto sabe de Jesús? Sí, muy importante que él lo sepa porque él ya lo sabe para salvación y ya nos lo presenta. Pero ahora nos toca a nosotros tenerlo muy presente y saberlo nosotros para darlo a conocer a otros. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ejercicio aquí con Jensi, si me hace el favor y me ayuda. Jensi, Sí, señora. ¿quién es su esposo? Preséntenos a su esposo. Bueno, mi esposo, el nombre de mi esposo es Wilfrido Junior Villanueva León, tiene 34 años, nació en Barranquilla,
Tiene dos hermanos, una hermana, un hermano. Mi suegro, su papá se llama Wilfrido, su mamá Carmen. Él trabaja de asesor. ¿Qué más leí? Bueno, y ahora preséntenos a su hija o a su hijo. A mi hijo. Bueno, mi hijo se llama Noah Junior Villanueva León. Sí. Tiene 2 añitos. Nació Hola. prematuro. Di hola. Hola, pastora. Mira la pastora. Qué pena. Da pena. Bueno, pero presente. Bueno, tiene 2 años. Vive con la mamá y el papito. Es muy juicioso, es muy noble, no es nada travieso. Ya sabe contar. Señora, Ya sabe contar. sabe los números en inglés de 1 al 20, las frutas en inglés, sabe los colores en inglés también. Ese sabe los libros de la Biblia, más o menos hasta Salmos, ahí a veces se le olvida, se confunde, dice unos primero y otros. Es muy inteligente, es muy amoroso, muy cariñoso, hace mucho caso, se come todo. Gloria a Es muy Dios. feliz, es muy Sí, sano. eso lo vemos, es feliz, véalo. ¿Sí, oye, pastora? Oye, Linda, muchas gracias. Bueno, Gracias. pastora. Mi hermana Dora, ¿cómo se llama el esposo de la hermana Jensi? Pastora, es que tengo el internet intermitente y no le escuché el nombre. Bueno, ¿y el niño cómo se llama? No, es que lo estoy escuchando muy bajito. Sé que dice que se comía todo, que era muy juicioso, que tenía 2 años, que ya se sabía los números hasta el 20 en inglés, Uy, que también le tremendo. escuché los colores, que se sabía algunos salmos, algunos versículos, pero que ya está ahí porque es que el internet está intermitente. Tranquila, Linda, tranquila. Bueno, ¿quién me quiere recordar cómo se llama el esposo de la hermana Jensi? Wilfrido. ¿Qué dice la hermana Jensi? Sí, señora, Wilfrido. Muy bien, hermano Danner. Y bueno, ¿y quién quiere recordar de dónde es? ¿De dónde es Wilfrido? Barranquilla. Eso, es de ahí de la costa también. Qué interesante. ¿Y cómo se llama el niño? Johan, o algo así, no sé. No recuerdo. El niño se llama Junior. Junior quiere decir que se llama Wilfrido también. Wilfrido, ¿Qué dice la hermana Jensi? Noah Junior. Noah. Tiene no, nombre bíblico también. Entonces, este ejercicio, gracias hermana Jensi por presentarnos un poquito su familia. Este ejercicio es importante que lo hagamos también con Jesús, ¿sí? Esta es la manera en la cual presentamos a Jesús. Alguien que lo conozca, que viva, que conviva, lo puede dar a conocer. Oiga, por allá hay un perrito. Por allá lo oigo ladrando. Alguien que lo conozca lo puede dar, lo puede presentar. Entonces, yo no podía presentar al esposo de la hermana Jensi porque no lo conozco,
Nunca he compartido con él, pero la hermana Jessie sí podía porque es su esposito, ¿sí? Y ella lo habla con propiedad, con sentido de pertenencia. Nos pudo contar de dónde es, en qué trabaja, cuántos años tiene, dónde lo conoció, los papás, todo esto, ¿sí ven? Así exactamente nos pasa con Jesús. Vamos a empezar a desarrollar el presentar a Jesús con mayor sentido de pertenencia. ¿Listo, mis hermanitos? Voy a compartirles pantalla aquí de la clase. Para mí es importante, demasiado importante, de vital importancia. Voy a voltearles aquí la pantallita. De vital importancia que crezcamos en el conocimiento de Jesús. Su comida favorita, dónde nació, cuáles son sus abuelos, pues de repente su hobby, su gusto, sus palabras. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, ¿listo? Pero de pronto usted se sabe las preguntas, pero el ideal no es que las recite usted, sino que usted tenga sentido de pertenencia. Miren lo que dice Jesús. Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, ¿qué notamos de Jesús aquí con este versículo? ¿Quién me quiere aportar qué aprende o qué conoce de Jesús con este versículo? Buenas. Perdón, ¿puede repetir nuevamente el versículo? ¿Está ahí en la pantallita, hija? No, no está compartiendo pantalla. Ay, ¿en serio? No. Ay, discúlpeme, yo lo más de contenta pensando que estaba compartiendo pantalla. No, señora. Perdóneme. Jesús fue el que dijo echad la red a la derecha, ¿sí? Ay, Señor Dios Todopoderoso. Ya les comparto pantalla. Ya. ¿Ahora sí se ve? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, estas diapositivas de hecho también se las vamos a dejar a ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es imprimirlas, hacer su propia cartilla, su propio material para empezar a presentar a Jesús, pero preséntelo con esa alegría que presentó Jensi, su hijo, su esposo, con ese sentido de pertenencia. O sea, vamos a empezar a trabajar algo así, ¿listo? Entonces recordemos aquí esta palabra de Jesús. Jesús les dijo, echad la red a la derecha. ¿Sí? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús con este versículo? Era un hombre de fe. Sí. Que le obedezcamos. Dime. A echar la red como él la echó, como dio la orden. Como Dios, bueno, gracias, Jensi, gracias, mi hermana Gloria. Lo importante es que notamos que sí es un hombre de fe, ¿sí? Pero también que es un hombre de autoridad, porque les dio la orden y les habló con propiedad. Pero también entendamos algo aquí que conocemos de Jesús, que él sabía pescar, que él conocía el mar, que él se crió igual que los que se crían en la costa, ahí cerca al mar, y que él sabía en qué lado estaban los peces,
cómo era que se lanzaba la red, y él les habló con sentido de pertenencia, porque él también era pescador, también había practicado la pesca. Era ¿Sí un lo habían hombre visto así? trabajador también. ¿Sí lo habían visto así? No, señora, yo no. Bueno, gracias, Linda, por ese aporte. Porque es importante entender que Jesús no hablaba por hablar. Jesús no se le ocurrían las cosas por ocurrírseles y ahí por incomodar a la gente. No, él lo hablaba con sentido de pertenencia, con gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque Jesús había pescado. Jesús también conocía el mar. Jesús continuamente hablaba de lo que él ya había vivido, o sea que es un hombre que habla con coherencia, con responsabilidad y con experiencia. ¿Listo? En esto vamos a ir desarrollando un poquito el conocimiento de Jesús, ¿listo? Del hombre. Entonces, pues recordemos que tenemos nosotros un llamado y ese llamado es a ser pescadores de hombres. Barco, y esto es una red en el mar para sacar muchos pescados. Jensi le está explicando al niño. Aquí la estoy oyendo. Es que no puedo apagar. Qué pena, pastora. Tranquila, tranquila. Pero sí sé que el niño preguntó, su merced le contestó que era una red. Entonces, aquí notamos que Jesús lo que hizo fue el llamado. Todos nosotros tenemos el llamado a ser pescadores de hombres, echar la red a la derecha, y la única manera de nosotros echar la red a la derecha y obedecer al mandamiento de Jesús, porque él lo habló con propiedad, porque él ya lo hizo, ¿sí? Entonces es que nosotros enseñemos a las personas. Uy, aquí la letra sí sale súper chiqui, pero vamos a leerlo. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, también id vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo, llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que también iban a recibir más que ellos, porque habían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito
hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, leer este pasaje nos está mostrando del llamamiento que nosotros tenemos de conocer a Jesús y darlo a conocer en esta última hora de trabajo. ¿Sí? Nosotros nos es necesario entender que el Señor nos va a dar lo que sea justo si trabajamos, así sea que trabajemos una sola hora. ¿Sí me hago entender? Entonces, recordemos que debemos dar a conocer el evangelio, ¿listo? La misión es dar a conocer el evangelio, el reino de los cielos en toda la tierra para testimonio a todas las naciones. Por esto, están estudiando ustedes en 3,000 obreros para ser obreros aprobados, bien capacitados, conforme a las escrituras, para dar a conocer el evangelio, para dar a conocer al hombre, Jesús, al hombre, pero darlo a conocer diferente, con más sentido de pertenencia. ¿Me hago entender? Entonces aquí el mismo hombre Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar el evangelio, predicarlo, anunciarlo. Ya encontramos también en Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, estas clases que ustedes están recibiendo es para que cumplan el llamamiento, para que puedan echar la red a la derecha. Primero que todo, para que sean testigos de esta salvación tan grande, todos seamos testigos. Primero, por ser salvos, no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, ya nosotros somos salvos por medio de Jesús. Pero esa salvación nos lleva a vivir y convivir con Él y tener sentido de pertenencia con la misma propiedad que ella en sí nos presentó hoy su familia. Así usted va a presentar a Jesús, porque usted ya vive y convive con Él y lo conoce muy bien. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, dar a conocer el evangelio lo vamos a hacer a la manera de Dios, a la manera de Dios, ¿sí? Es necesario hacerlo así, a la manera de Dios. El mensajero es el que es contratado para llevar un mensaje, ¿sí? El mensaje es el evangelio. La misión tiene que ver con que oremos por esos tipos de terrenos, que nosotros sabemos que van a recibir el evangelio, ¿sí? El mensajero debe seguir unas instrucciones. Aquí el mensajero pues somos usted y yo, los obreros. Debemos seguir unas instrucciones, ¿sí? Debemos obedecer. O sea, un mensajero, uno que ha sido contratado, sigue unas instrucciones y obedece, como ese obrero de la viña. Vaya, trabaje
una sola hora y le daré lo que sea justo. El mensaje, las buenas nuevas, en tener claro quién fue Jesús, qué hizo Jesús, qué dijo Jesús. Todo esto es importante llevarlo a la manera de Dios, conforme lo dicen las Escrituras, creerlo, vivirlo, enseñarlo, darlo a conocer, ¿sí? La misión es ir, vayan en todo lugar, en cada momento que se nos presente la oportunidad, ¿sí? Predicar, anunciar, impulsar, promocionar, avisar, pregonar, amonestar, ¿sí? O mostrar el producto, en este caso, no es amonestar, sino mostrar el producto. ¿Cuál es el producto? Pues Jesús es el producto, la salvación, ¿sí? Enseñar es hacer discípulos, lograr la venta. Esto en el caso de lo que estamos haciendo, preparándonos para dar a conocer el evangelio. Y así como Jensi no tuvo que ir a buscar una agenda y mirar, venga, ¿cómo es que se llama mi esposo? Ay, ¿cómo se llaman los papás de mi esposo? Venga, ¿cómo es que se llama el niño que yo tuve con mi esposo? ¿Sí? Ella no tuvo que ir a mirar los apuntes, ella lo tenía en su cabeza, en su corazón, lo tiene presente, no dudó para presentarnos a su hijo, a su esposo. Y si yo le digo, presénteme a su mamá, a su papá, ella también lo va a hacer con sentido de pertenencia, con el conocimiento propio. Entonces yo les voy a invitar a que empecemos a trabajar el presentar a Jesús con un conocimiento más personalizado, que yo lo haya vivido, ¿sí? Que usted lo haya vivido. ¿Me hago entender? Sí, señora. Bueno, le agradezco mucho, nena, por colaborar. Entonces, aquí vamos a entrar a estudiar un poquito las 5 preguntas, ¿sí? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue? Durante sus 33 años. Estas 5 preguntas debo ensayarlas y ensayarlas y ensayarlas hasta que las memorizo y se las puedo dar a conocer a mi vecino, a mi vecina, a mis hijos, a mi familia. Es importante, hermanos, por favor, que tengan ese sentido de pertenencia, esa propiedad. Entonces aquí vamos a tener presente que la pregunta ¿quién fue? Tiene 5 respuestas. 5 respuestas. El Cristo, el siervo, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios y el Evangelio. ¿Sí? Ese quién fue, recuérdenlo, es quien fue durante sus 33 años. Esa humanidad, el hombre, ¿sí? El hombre fue el siervo, el hombre fue el Cristo, el hombre fue el Hijo de la Virgen María, el hombre fue el Hijo de Dios, el hombre fue el Evangelio, y se le denomina quién fue, es porque estamos hablando del hombre, ¿sí? No de, pues el Señor Jesucristo, sino del hombre, el Cordero de Dios, el camino, el pan, la verdad, la vida, el hombre, ¿listo? Entonces, si notamos aquí el mapita, muestra que en Mateo conocemos al Cristo, en Marcos conocemos al siervo, en Juan conocemos al Hijo de Dios y en Lucas al Hijo de la mujer o al Hijo de la Virgen María. Todos los 4 evangelios me hablan del
evangelio, ¿listo? Del evangelio. Entonces usted, igual que Jensi, no dudó, no dijo, venga, yo llamo a mi suegra y le pregunto dónde fue que nació mi esposo. No, ella se aseguró, ¿sí? Nació en Barranquilla. Y si lo hubiéramos preguntado mucho más, ella nos puede testificar mucho más de cómo lo conoció, de qué se enamoró, ¿sí? En cuanto a su esposito. Así lo vamos a hacer en cuanto a Jesús. Vamos a verlo tan real en nosotros, tan parte de nuestra familia, de que convivamos con él y lo podamos presentar. ¿Listo? ¿Me hago entender el ejercicio que vamos a desarrollar? Sí, señora. Bueno, no dudo que ustedes lo van a tomar así y que lo van a estar ensayando, que todas estas diapositivas y estas preguntas que nos hacemos son con una finalidad, no de aquí de tomar un curso y cumplir un curso para graduarnos, no. Esto es de vida o muerte. Esto es para salvación. ¿Listo? Ojo, para salvación nuestra, primeramente. Por consiguiente, a todos los que les presentemos. Por eso cuando dice charla red a la derecha, tiene que ver con que presente a Jesús, enseñe a Jesús, ¿sí? Solo a través de él podemos sacar la red llena. Podemos coger muchos peces, porque nosotros somos los pescadores, los obreros de la viña, los que hemos sido contratados, los mensajeros que llevamos el mensaje, los que estamos llamados a llevar la misión. ¿Listo? No sé si me he hecho entender. Sí, claro. Bueno, muy bien. Ya teniendo claro las reglas de este curso, pues vamos a comenzar a memorizar más. ¿Listo? Mucho más. ¿Quién me quiere decir por qué Jesús es el Cristo? Porque él cumplió las escrituras. En él se cumplieron las escrituras y él cumplió también con las escrituras, o sea, con todos los mandamientos. Bueno, sí, algo más. Y él dio testimonio de sí mismo y Dios dio testimonio de él y él es el ungido. Gracias, Jensi. Algo importante. Él es el Cristo porque él es el ungido. ¿Sí? El enviado de Dios. Cristo quiere decir, ¿quién lo recuerda? ¿Qué significa Cristo? ¿Ungido? Enviado de Dios. ¿Y qué significa enviado de Dios? Es decir, ungido por Dios. Sí, pero en Mateo dice que sería él. ¿Qué decían las escrituras que iba a llegar él? Salvador. Sí. Un hijo le será algo así. Sí, por ahí va. Mesías. El Mesías príncipe. Mesías. No se nos olvide, el Mesías prometido. Eso quiere decir Cristo, el Mesías, Mesías prometido. El Mesías prometido, el enviado, el ungido, el enviado de Dios, el que fue profetizado, el que dijeron los profetas, el prometido que habla la Biblia en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuáles escrituras se cumplieron en él? ¿Quién me recuerda? ¿Cuáles escrituras se cumplieron? Todas. ¿Cómo cuáles? Recuérdeme. Salmo, Isaías. Génesis, Salmos, Éxodo y Isaías 53.
Sí, Salmo 22. sí, Génesis 3:15, me parece que es, o 3:15. sí. Éxodo, donde es el cordero, el sacrificio pascual. Muy bien, bueno, ahí recordó unas. Pero si aprendemos a organizar su biografía y sacar las citas de toda su biografía, porque si tenemos presente las citas bíblicas, vamos a Amén. poder concretarlo. Ejemplo, lo que hizo ahí de Isaías 53 se cumplió cuando fue sacrificado, ¿sí? Allá, ya cuando terminó el ministerio a sus 33 años. Miqueas 5:2 se cumplió cuando. ¿Qué dirá Miqueas 5:2? Acuérdense siempre de Jensi que ella no llamó a la suegra para preguntarle dónde nació el esposo. Cuando Jesús nació. ¿En dónde Jesús? Sí, cuando Jesús nació en Belén. Muy bien. Gracias. Discúlpame que les haga así como tan despacio, pero es que necesito que empecemos a captar el ejercicio, ¿sí? Cuando yo digo se cumplió en Jesús, Miqueas 5:2, porque allá se profetizó y tú, Belén, pequeña, Efrata, de ti me nacerá el Salvador. Entonces, yo puedo decir, Él es el Cristo, el Mesías, porque estaba profetizado que nacería en Belén y así efectivamente sucedió, ¿sí? Y podría estar sacando la cita de Lucas 2:11, ¿sí? Que ha nacido allí en Belén, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿sí? Amén. Entonces, yo quiero que este ejercicio, así como Jensi lo habló con toda propiedad, que su hijo nació prematuro, que pudo testificar que tiene los 2 añitos, y empezó a contar con todos esos detalles, ¿sí? Empecemos a presentar a Jesús. Yo les voy a pedir que por cuenta suya, por cuenta propia, no una tarea que yo le exija, pero sí es importante que usted me saque unas citas bíblicas específicas y las pueda sacar en qué momento se cumplieron, ¿sí? ¿En qué momento se fue cumpliendo? Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, en especial en Mateo, hay unas citas bíblicas chiquiticas ahí debajo de cada versículo, bueno, de alguna palabra. Ejemplo, ya les voy a decir acá, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí debajito hay una cita bíblica chiquitica, ¿sí? Y esa cita me va a llevar a ese cumplimiento, a esa profecía, ¿sí? Aquí lo voy a leer un momentico en Mateo 2, versículo 14, dice, y despertando tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Señor a través de las escrituras. Sí, señora. Según Oseas 11:1. Entonces, ¿cuándo se cumplió Oseas 11:1 en el Cristo, en el Mesías? Porque yo puedo recitar como loro, en él se cumplieron las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Oseas 11:1, cuando el niño fue llevado a Egipto. Porque ahí dice, Amén. de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? ¿Y dónde comprobamos que se cumplió? También ahí en Mateo 2, cuando José tomó al niño y a su madre y se fue para Egipto.
Ají. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo va a ser el Sí, ejercicio? sí, ya le entiendo. Es decir, hermana, es decir, que a uno se le hace difícil lo que usted está diciendo porque nosotros teníamos conocimiento del Señor en una manera, pero Sí, ahora es con testigos y viendo sí, por qué es que sí es y por qué se cumplieron las escrituras. Nosotros practicábamos el evangelio a una forma desordenada. sí, no lo Decíamos por decir y no lo concretábamos y no verificábamos que sí se hubiese cumplido. Aquí es en un orden, por decir, la hermana Jensi presentó su esposo y ella lo dice con toda certeza porque ella vivió esa etapa y ella ya comprobó y todo eso, ¿ya? Entonces ya ahora nosotros lo que nos toca es comprobar todo eso escudriñando las escrituras. Ahora nos toca a nosotros es empezar a escudriñar las escrituras y ver en qué parte se cumple, en qué parte, y para nosotros poder hacer una presentación personal de Jesús, que muy bien, sea mi sin, hermana Gloria. Tú me sea puedes sin, servir para un ejercicio. mm, Te voy a usar ahora a ti de ejemplo. mm, ¿Tú tienes cuántos hijos? 4, 4. ¿Cuántos años tiene el mayor? en 28, ¿En qué año nació? en 1992. ¿Cuánto pesó? 3.900 gramos, ¿Y cuánto midió? 52 centímetros. Hermana, ¿y usted cómo hace para acordarse eso de hace 28 años? Es lo innato, lo que queda uno, es decir, lo que uno vive. Lo que uno vive es lo que uno retiene. Gracias, Es hermanita. Gracias. Así exactamente debemos recordar a Jesús, porque es amén, amén. algo nato, es algo que uno vive, porque es que el apóstol Pablo ya decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y él lo testificaba así, empezaba a contar, y era con ese sentido de pertenencia, ¿sí? Y entonces uno no puede decir, pero es que yo para acordarme de todo eso que el pastor Israel le enseñó, o cómo me acuerdo de todas esas 5 preguntas, como se acuerda la hermana Gloria de su hijo de hace 28 años, cuánto midió, cuánto pesó, en qué año nació. ¿Sí me hago entender? Amén, amén. O sea, ustedes se pueden acordar de Isaías 7:14, de Miqueas 5:2, de Oseas 11:1, y usted puede empezar a acordarse de esas citas, pero ubicarlas en qué momento se cumplieron. Entonces, así como ya mi hermana recuerda de su hijo, porque es su hijo, porque lo ama, porque ella fue la que lo tuvo y ella se acuerda y han pasado 28 años y ella no se olvida. Fue algo que marcó su vida y que hace huella en su corazón y que eso no se olvida. Asimismo, vamos a empezar a conservar las citas. Y vamos a acordarnos cuánto midió, cuánto pesó, en qué año. Sí, nos vamos a acordar. Ah, sí, Jesús fue llevado a Egipto según Oseas 11:1. Ah, sí, nació en Belén según Miqueas 5:2. Uy, sí, no solo eso, sino que también se cumplió según lo que dijo el profeta Jeremías 31:15, que dice que Raquel lloraría por los niños, y eso era una profecía de que persiguieron a Jesús, sobre que lo iban a matar, matarían a todos los niños, porque el rey Herodes de esa época no quería que hubiera otro rey. Pero eso ya lo había profetizado Jeremías. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Entonces vamos a comenzar a hacer ese ejercicio sobre Jesús el Cristo. ¿Listo?
Va a buscar usted unas 5 citas bíblicas, unas 4, no sé, las que pueda, las más cercanas en el orden, en la biografía de Jesús, que estén ahí en Mateo. ¿Cómo las vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo? Porque aparecen chiquiticas, chiquiticas aparecen ahí abajo en la biografía. Vamos leyendo y vamos encontrando las citas, los numeritos más chiquiticos que están debajo. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, yo lo entiendo. Señora. Bueno, muy bien. Gracias, mi hermana No le Gloria. escuché, perdón, me vuelve a repetir. Gracias. Que van a tener presente, estudiando, leyendo el libro de Mateo, las citas bíblicas chiquiticas, las que están ahí debajo del texto, del versículo, ¿sí? Y esas citas son las que ustedes van a verificar y leer y cómo se cumplió lo que Jesús es el Cristo. Porque es que yo lo puedo recitar, Jesús es el Cristo porque en él se cumplieron las escrituras y él cumplió las escrituras. Bueno, pero dígame cuáles escrituras, ¿sí? Entonces usted ya puede ir a sacar 2 o 3 o 5 o toda la vida de Jesús la va a poder comprobar con las escrituras, pero ojalá usted las tenga en la mente y en el corazón. ¿Sí? Para dar testimonio del Evangelio, para dar defensa del Evangelio, para poderlo presentar como suyo, con sentido de pertenencia, como un miembro de su familia. Si usted tiene a Jesús en el corazón, entonces usted va a decir, es que es el Cristo, porque en él se cumplió que nació en Belén. Y se va a acordar de la talla y el peso, como mi hermana Gloria desde hace 28 años y todavía se acuerda, porque es algo que yo guardé, ella guardó en el corazón porque es su hijo. ¿Cuánto más nosotros empezar a guardar las citas bíblicas? Porque es que es mi Cristo, mi Salvador, mi Señor, el Evangelio que me ha llegado a mí para salvarme. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí, Sí, señora. señora. Sí, señor. Gracias, hermanitos. Perdónenme que soy como insistente. Bueno, de igual manera yo tengo que dar a entender, bueno, ¿y por qué él es el siervo? ¿Sí? ¿Y cómo es que Marcos me presenta al siervo? Entonces me tengo que leer el Evangelio de Marcos, ¿sí? Igual cuando conozco al Hijo de Dios, me debo leer el Evangelio de Juan. Y si voy a hablar con más sentido de pertenencia sobre el Hijo de la Virgen María, pues voy a explicar muy bien todo lo de Lucas, ¿sí? Por esto, estos 4 evangelios me van a dar el testimonio de Jesús. Estos 4 evangelios me presentan a Jesús, ¿sí? No los tengan poco. Ojo, les doy un secretico para que retengan y memoricen más. Es decir, que para nosotros poder tener el conocimiento completo de quién es Jesús y ver la vida privada y hacernos familiar de él, tenemos que estudiar los 4 evangelios, quiera o no Sí, quiera. sí, señora, pero con cada Porque, uno de los títulos, ¿sí? ajá, O sea, yo, para listo, poder, voy a entender a ver por qué Jesús es el Cristo. Entonces me pongo a leer Mateo, empiezo a mirar las citas pequeñitas. Ah, claro, en él se cumplió Isaías 61. Uy, sí, se cumplió Salmos 24:4. Uy, claro, y aquí, entonces usted va a encontrar que ahí él cumplió las escrituras, por lo menos en Mateo, me va a enseñar bastante del Cristo. Pero
el secreto para que usted pueda retener un poco más es que usted vaya oyendo los evangelios Y y al escuchando mismo y tiempo anotando. va leyendo, va leyendo. Usted va Ujú. leyendo y va oyendo, porque cuando lo va oyendo en audio, usted lo va reteniendo en su mente, en su memoria, lo que va oyendo, como cuando uno se graba una canción, ¿sí? Porque uno se la guarda en el cerebro y después la puede tatarear, se la aprende. Pero cuando usted vaya leyendo, entonces va a tener presente por vista en la lectura, va a tener presente en qué versículo fue que lo encontró. ¿Sí me hago entender? Ujú, ujú. Bueno, yo quiero dejarles ese ejercicio personal. Usted lo va a empezar a hacer personal porque esa es la manera en la cual usted recibe a Jesús. Usted se está noviando más, se está enamorando más, se está comprometiendo más, se está desposando. Uno no se puede casar con alguien que no conoce. Y si usted no Amén. conoce bien esos detallitos que nos contaba Jensi, ¿sí? ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde nació? ¿Qué hace? Pues obvio que no se va a casar, ¿sí? Entonces, vamos a ir desarrollando algo más personal. Vamos a tener un encuentro personal. O sea, esto suena raro, pero necesito que usted empiece a tener ese sentido de pertenencia. ¿Listo? Pastora, perdón, ¿es solo con el Cristo o con nosotros? Con todos. Discúlpeme. Hola, hola. Está Señora, disculpada, sí. profe. Estás disculpada. Muchas gracias, hermanitos preciosos. Bueno, entonces, no me acuerdo qué me preguntó Jensi o qué me iba a preguntar. Que si la tarea es con los 4 evangelios. Sí, o sea, todos los 4 evangelios se pueden ir estudiando uno por día, ¿sí? Uno por día. Yo sé que usted ve televisión o usted oye música. Entonces, en vez de la música o en vez de ver televisión, ponga el evangelio y trate de oír y retener lo que más pueda, ¿sí? Pero pues siéntese también, va leyendo, va separando, porque es que gloria a Dios por la memoria que Dios le estableció también a mi pastor Israel,
Y yo un día dije, wow, yo admiro tanto al pastor, ¿cómo hace para aprender tanto? Y el pastor Israel me decía que había que leer que él se leía 150 capítulos diarios. Entonces yo en mi razonamiento yo decía, pero porque no tendrá nada que hacer, ¿sí? Uno piensa eso, ¿no? Humanamente. Entonces, cuando el Señor me invitó a conocerlo, porque fue el mismo Señor que lo invita a uno con estos cursos a que uno lo conozca a Él, pues yo empecé a decirle que me diera la forma en la cual yo pudiera memorizar, aunque yo estuviera ocupada, ¿sí? Entonces aprendí a oír, a sacar un poco más el tiempo o a organizarlo y oír los evangelios en el bus. Entonces iba 1 hora de camino hacia mi trabajo, pues me colocaba los audífonos, iba oyendo, ¿sí? Pero también en la casa cuando iba a lavar, cuando iba a planchar, cuando iba a cocinar, cuando iba a hacer oficio, en el equipo estaban los evangelios, ¿sí? Y mis propios hijos, hasta ellos muchas veces decían, mami, pero eso ya lo oyó, pero era que los 4 evangelios se parecían, ¿sí? Entonces yo todo el día mantenía los evangelios y así fui recibiendo a Jesús, fui creyendo más en Él, fui siendo discipulada y pastoreada por Él mismo. ¿Sí me hago entender? Ajá. Entonces yo le quiero invitar a usted a que no le ponga peros, no hay excusa, no podemos decir que no tenemos el tiempo, sino es cuestión de ser estratégicos y empezar a desarrollar ese amor con Jesús, ¿sí? Porque si yo he descuidado ese primer amor o si nunca he tenido ese primer amor, pues no conozco a Jesús, Él es mi primer amor. Y yo tengo que empezar a desarrollar el saber cómo habla, cómo enseña, qué quiso decir en lo que enseñó. Oiga, ¿cuáles escrituras se cumplieron? ¿Cómo es que Él es el siervo? ¿Cuál servicio fue el que prestó? ¿Por qué es que le dicen el siervo? ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, así como mi hermana Gloria pudo dar testimonio de su hijo mayor y con 28 años ella poder decir nació tal día, empezó tanto, midió tanto, y quizás si le damos más oportunidad, su merced nos sigue contando de él, porque es que es su hijo, ¿sí? Así mismo nos toca con Jesús, empezar a decir es que es mi Señor, que es mío. Yo lo conozco porque es que me relaciono con Él, conozco sus palabras, ¿sí? Él me ha pastoreado, yo he compartido, he estado lavando la ropa y he estado oyendo ahí los evangelios y Él me ha ido enseñando. Estoy cocinando y yo oyendo los evangelios y Él me ha ido enseñando, me ha ido pastoreando, porque por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y las mías me conocen y yo las conozco. Entonces vamos a empezar a conocer a Jesús no de letras, sino de relación. ¿Listo, mis hermanitos? Amén, amén. Y de Amén. pronto sea mucha tarea, pero Pastora, dime, discúlpeme. hermano Discúlpeme. Jorge. Sí, pastora. Yo pienso que esto gira alrededor de una disposición que uno haga para la palabra, para aprenderla, para escudriñarla, porque lo digo por mi experiencia propia. En un tiempo a mí me daba como pereza leer los 4 capítulos, pero un Sí. día empecé a disponerme y hay veces le empiezo a leer, me leo los 20, 25 capítulos, pero en tan poquito tiempo lo leí todo. Entonces yo pienso que ese asunto de disposición, y entre más se disponga uno, pues va encontrando cosas nuevas y va entendiendo cosas nuevas. Excelente, mi hermano Jorge. Gracias por ese testimonio y por esa apreciación. Es cuestión de uno disponerse, querer, ponerle el interés y la diligencia, porque ya viene el Señor Jesucristo a recogernos. Y resulta que si no le conocemos,
pues él va a decir apartados de mí, no los conozco. Y por más que lleguemos a decir, pero es que yo estuve en 3.000 obreros, pero es que yo fui a ICOA, pero es que yo me tomé el curso, pero es que, ¿sí? O sea, esto es más de sentido personal, familiar, que Jesús me conozca y yo lo conozca a él, que yo me relacione con él. ¿Listo? Gracias, hermanito. Ese ejercicio se los voy a dejar por cuenta suya, ¿listo? Entonces, aquí vamos pues les voy a estar enseñando igual, pero quiero que ese ejercicio no deje de hacerlo. Va a reemplazar música, novelas, no sé, lo que pueda a cambio de los evangelios, ¿listo? Que no, que yo ya voy en Moisés, que yo ya voy en Moisés, oiga, en Jueces, o yo ya estoy en Deuteronomio, yo ya estoy, no importa, siga leyendo los evangelios. Que yo me estoy haciendo los 4 capítulos así, bueno, pues haga los 4 capítulos, pero también siga con los evangelios. ¿Listo? Amén. Entonces, yo les animo a eso porque es que el pastor Israel fue el que me enseñó esta disciplina y él me inspiró y me animó a conocer a mi amado Jesús. Bueno, entonces vamos a mirar aquí un poquito del Evangelio de Lucas, que él es el hijo de la Virgen María. Aunque nos demoremos, hay que tener presente que fue el hijo de la Virgen. Ay, no me pude devolver. Ah, ya. ¿Por qué el hijo de la Virgen? Aunque nos demoremos en decir la Virgen, decir la Virgen no es el término de idolatría, ¿sí? Sino que es que ella literalmente era virgen, no conocía varón, ¿sí? No se había acostado con José y es más, no se acostó con ella, llegó a él al niño Jesús, después de que el niño nació y ella cumplió los 60 días del niño, o 40 días, no, claro que eran como 60, creo. Entonces ya ella pudo allegarse a su esposo. ¿Listo? Y ya le tocó cumplir el deber conyugal, y ella seguía siendo virgen. Es más, tuvo el niño y seguía siendo virgen. ¿Sí sabías? Yo había entendido, pastora, que después de que el niño nacía ya había perdido la virginidad. No. Señora. ¿Quién aporta más? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Pues yo he entendido que no, que siguió siendo virgen hasta cuando ya la conoció José, porque no es lo que sale, sino lo que entra, que hace que pierda la virginidad. Bueno, pero muy en su buena corazón ella apreciación. siguió siendo virgen. No, no es tanto en el corazón, En su corazón. sino Es decir, también en lo físico, esa explicación yo recuerdo que el pastor Israel nos la dio. sí, pero ¿qué Es le decir, dijo? Así es. físicamente, cuando nacía era que se dañaba ya el órgano de ya no ser virgen. ¿Ya? No, señora. Pero No. Bueno, No, a ver, porque yo en le la explico. bueno, Lo que la pasa es que pastora nos la virginidad se perdía con la relación sexual, no con parir a su hijo. Ella pudo parir a su hijo y seguía siendo virgen. No perdió su virginidad, ¿sí? Aunque se expandió su útero, aunque ella tuvo que parir su hijo tan normal como todas las mujeres, pero ella no perdió su virginidad porque ella no había tenido relaciones.
y ella tenía que tener relaciones con su esposito. O sea que dejó de ser virgen fue cuando tuvo relaciones con José, con su esposito. Cumplió el deber conyugal. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, esto es claro entenderlo, que dentro de la naturaleza, pues humana, de la mujer, ella siguió siendo virgen, pero hasta que ya pudo cumplir el deber conyugal con su esposito, después de que se llegó a ella, José con María, hasta ese momento ella no conocía varón. Eso quiere decir. Buenas noches, pastora, una preguntita. Dime. Buenas noches, una preguntita con Ariane. Hola, Ariane. ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Pastora, la Virgen María, ¿a qué edad tuvo a Jesús? La Biblia no reporta la edad, pero sí pudo haber sido muy jovencita porque a los niños judíos y las mujercitas judías las comprometen desde muy niños. Los compromisos los hacían eran los papás. Entonces pongamos que ella haya tenido unos 16 años, o sea, era jovencita, ¿sí? No reporta cuánto, pero era joven. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Entonces, quise hacer ese apunte de la virginidad de ella, porque el hecho de que haya tenido a su hijo primogénito y el parto normal, ella no perdió en ese momento su virginidad porque ella no había conocido varón. Hasta cuando conoce varón, ¿sí? Es que ella puede decirse que ya dejó de ser virgen. ¿Listo? Ajá. Entonces, pues suena raro ese apunte, pero sirve. Sirve en el momento de lo que estamos conociendo a Jesús. ¿Listo? Entonces recordemos quién fue Jesús. Pues vamos aquí según el mapita que tenemos aquí presente, pues él es el hombre, el hijo de la mujer, cuerpo, alma, espíritu, es un hombre mortal, es el postrer Adán, el hijo de la Virgen María. ¿Y por qué se le atribuye que se le dice el hijo de la Virgen? Porque ella era virgen, porque su concepción y que ella lo haya gestado, fecundado, todo esto fue cuando ella estuvo virgen y siguió siendo virgen hasta el momento que ya ella cumplió su deber con su esposo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí las escrituras? ¿Listo? Entonces, cuando yo lo presento, puedo tener claro que sí era hombre y que no lo voy a dudar que era hombre. ¿Cómo podemos comprobar que sí era hombre? Porque murió. Porque Murió, tuvo hambre, porque tuvo sed, se cansó. nació, Pues, comía, bebía, de sentía, tenía emociones, tenía necesidades. Pero no me han dicho lo más importante. Porque era hijo de la mujer. Porque era hijo de... Porque fue encarnado, No. Porque nació de una mujer, era carne, huesos, sangre. Sí, tienen razón, todo eso está tal cual lo están diciendo. Porque tuvo necesidades. Necesidades como cualquiera, lloraba, sentía hambre, comía. Hay que leer el Evangelio de Lucas, porque ahí dice que a los 8 días
el niño fue presentado en el templo. Fue pastora porque tenía su órgano masculino. Eso, muy bien, gloria a Dios. O sea, ¿cómo podemos testificar que era hombre, varón, macho, 100% macho? Porque tenía pene, porque el pacto Abraham, el que se hacía con Abraham según la ley, era que todo varón que abriere la matriz, ¿sí?, sería circuncidado. ¿Dónde lo circuncidaban? En su pene. El bebé le quitaban una telita, un prepucio que estaba en el pene del niño, y ese corte era circuncisión. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, claro. Sí, señora. Entonces, es lo más normal decir, tenía que ser varón, era hombre, no podía ser una mujer. María no fue la que salvó. Por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre la salvación. Entonces, él 100% macho, 100% varoncito, porque María cumplió lo que es la ley, llevó el niño cumplido los 8 días, llevó el niño, lo presentó allí en el templo, que es lo que dice aquí en Lucas 2, ¿sí? Y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿sí ven? Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito. Por eso es que Jesús cumplió las escrituras y en él se cumplieron las escrituras. ¿Qué era lo que estaba escrito en la ley del Señor? Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Éxodo 13, versículo 2 al 12. Esa era la ley que se cumplió en Jesús. ¿Sí? Vamos conociendo un poco más de él, de su humanidad. ¿Listo? Porque es que aún los cristianos evangélicos todavía tienen a Jesús endiosado y piensan que es un Dios, o piensan pues que es inalcanzable, y resulta que para nosotros es tan hermoso poderlo conocer, porque ahí en los evangelios me va dando pistas y me va revelando mucho de quién fue, de su humanidad, que tenía cuerpo, que tenía alma, que tenía espíritu, que si era mortal, que si era el hijo de la Virgen María, que si era hombre. ¿Me hago entender? Amén. Amén, amén. Bueno, esto es importante que lo vayamos organizando, ¿sí? Por favor. Entonces, o sea, para mí es importante que por favor sigamos leyendo los evangelios. ¿Listo? Aquí hay una pregunta importante, dice que ¿por qué es el hijo de la Virgen María? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es el hijo de la Virgen María? Recuerde que nosotros debemos hacernos preguntas y preguntarnos cuando leemos y resolverlo. Entonces, es importante entender que ella cumple las escrituras tan especiales que dice: el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí? Entonces, ella lo concibió, ella lo gestó, ella lo dio a luz, ella lo amamantó, ella lo crió. ¿Sí? Ella fue discípula de Jesús, ella estuvo en su nacimiento, pero también estuvo en su muerte. ¿Sí? Ella, por ser la madre, ella recuerda cuánto midió, cuánto pesó,
qué fecha nació, ella lo sabe todito, porque por eso aquí, en cuanto a Jesús, ¿no? Por eso aquí dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. Y aquí el profeta Simeón le dice, y una espada atravesará tu corazón. Y entonces, wow, ella sabía que este niño iba a morir por salvación de muchos. ¿Sí? Si a usted le profetizan que su bebé va a morir, pues yo creo que se pone a ayunar y a orar para que no se muera, ¿cierto? Pero ella no, ella dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Sí me hago entender? Entonces puede decirse que la primera discípula de Jesús fue su propia madre. Fue la madre, sí. ¿Sí? Y la que más lo conoció y de la cual podemos preguntarle. ¿Cómo le podemos preguntar? Pues ahí mismo leyendo la Biblia. Entonces, ay, mire tan bonito, ella lo llevó al templo. Ella le cambió los pañales. Oiga, vea qué interesante, ella siempre estaba pendiente de él, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir aprendiendo ahí, pero hágalo por su cuenta porque y hágalo pronto porque ya viene el Señor por nosotros. Y pues el ideal de hacer este curso es que usted sea obrero aprobado, contratado, trabaje esta última hora, lo haga echando la red a la derecha. Pastora, ¿Listo? tengo una pregunta. Disculpe. Pregunta, tranquila. En la profecía de Isaías, cuando dice que se llamará Emanuel, y luego acá en Mateo dice que se llamará Jesús, su nombre es Jesús. Gracias, Linda. Muchas gracias por esa pregunta. Sí ve que vamos conociendo algo tan sencillo como esto. Allá en Isaías decía Emanuel, porque Emanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Sí? Ese Dios con nosotros tiene dos connotaciones. Una, que realmente este nacimiento fue porque Dios estuvo con María y estuvo con José y la gente conocería que Dios estaba con ellos. Pero no quiere decir que Jesús fuera el Dios, ¿sí? Sino que fue por el poder de Dios este nacimiento. Como cuando uno recibe una sanidad, un milagro, Dios lo hizo, Dios está conmigo, ¿sí? Entonces, primero que todo, era reconocer que ese milagro sería de parte de Dios, ¿listo? Pero segundo, es que este nombre sería otorgado al Señor Jesucristo después de la resurrección. Este es uno de los títulos del hombre Jesús. Quiere decir que ese niño sería glorificado y tendría ese nombre. ¿Hay algún micrófono prendido? ¿Hay algún ruido extra? Gracias. Entonces, no sé si me hice entender. Amén, pastora, sí, ya. Gracias. Entonces, el nombre Jesús se lo puso el ángel. El ángel, cuando se le presenta, le dice, le pondrá por nombre Jesús. Y allá en Lucas dice que le pusieron el nombre que el ángel mandó. Jesús quiere decir libertador o salvador, ¿sí? El salvador. Emanuel querría decir Dios con nosotros. ¿Cuándo se cumple que ese niño que tendría la Virgen sería glorificado como Dios? Después de la resurrección. ¿Listo? Muchas gracias, pastora. Ahorita sí es el Emanuel. ¿Listo? Ahorita sí podemos adorar a Jesucristo como Emanuel, porque es el Dios con nosotros, el hombre hecho Dios, el hombre glorificado, ¿sí? Sentado a la diestra del Padre. Una preguntita.
María sabía que Jesús iba a morir a los 33 años. Dime, no te entendí. Si María sabía que Jesús iba a morir a los 33 años. Posiblemente, bueno, hay dos connotaciones. Una, cuando el niño estaba en el templo a los 12 años y ella le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y entonces Jesús le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces ella ya empezó a entender, o por lo menos le fue revelado ya, que el niño ya se le estaba cumpliendo el que él obedeciera al Padre, ¿sí? Pero ahí tenía 12 años. Entonces, no podía todavía morir porque el pecado no entró al mundo por un niño. Tenía que morir cuando fuera hombre. Pero la edad exacta no aparece o no dice aquí que María supiera la edad, pero sí que tenía que ser hombre hasta que llegara a ser adulto. ¿Cuándo pudo identificar ella que ya se llegó la hora? Cuando él empezó el ministerio, ¿sí? Y le dice ella a Jesús en el primer milagro de que convirtió el agua en vino, hijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, aún no ha llegado mi hora, ¿sí? Entonces ella le dice a las personas, a los servidores, hagan todo lo que él les diga. Ella era una mujer de autoridad y autoridad sobre su hijo, pero ahí ella muestra que ya entendió que este muchacho ya iba a cumplir el ministerio y se le iba a cumplir el resto de las escrituras, porque María también conocía las escrituras, sabía las profecías, entonces ya empezó ella a organizar, como a atar cabos, como uno dice, ¿no? A encajar las citas y darse cuenta, no podría morir de niño porque el pecado no entró por un niño, ¿sí? Tiene que ser cuando él sea hombre. Si le ponemos el sentido, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Cuando sea adulto, mejor dicho. Ahora, en el cordero, recordemos que el cordero tenía que ser macho de 1 año, según Éxodo 12. Entonces, de 1 año representaba una edad propicia para morir. Entonces, en este caso, que el corderito ya era destetado, ya pues era la carne tiernita, ya de 1 año pues es un corderito fuerte, ¿sí? En medio de todo. Y así pasó con Jesús, cuando ya tenía su edad de adulto, que empezó a ejercer el ministerio, que fue a los 30 años, entonces en cualquier de su edad adulta hubiera podido morir, pero Jesús ejerció el ministerio esos 3 años y Jesús sí sabía a qué horas y cuál día. Jesús sí lo sabía. María no lo sé, pero Jesús sí dice, ya llegó mi hora, ¿sí? Él sabía el día y la hora. Jesús ya le fue revelado en el ministerio, porque él se lo testificó a sus discípulos. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Amén. Bueno, gracias por esa pregunta. Sí sé que ella desde que era bebé le dicen una espada atravesará su corazón. Este niño nació para muerte y una espada va a atravesar su corazón. Pero no le dicen ahí la edad, ¿sí? Pero léase Lucas, léaselo con detenimiento y va encontrando todos esos detalles, ¿sí? Por favor. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo.
vamos a seguir trabajando estas diapositivas, ¿no? Que son 70 y, son 57 diapositivas. ¿Listo? Y apenas vamos 13. Entonces, el martes con la ayuda de Dios continuamos. Y pues que Dios le siga revelando al hombre Jesús. ¿Listo? Que usted tenga ese primer amor, ese precioso amor, y usted lo conozca y se proponga en el nombre de Jesús oír su voz, dejarse pastorear por él, ponerle el sentido a las palabras, ¿sí? Y pues saber que si él sabía pescar, pues por eso él habló de pesca. Él sabía lo de las ovejitas porque él siempre trabajaba, pues él habló de las ovejitas. Él sabía sembrar porque y cultivar porque en su costumbre, en su crecimiento, él vio lo que es un cultivo y él, de hecho él trabajó el sembrar, ¿no? Todo esto lo vamos a ir encontrando ahí con fe, con amor, con dedicación. Y pues usted está recibiendo a Jesús porque hay que creer en él conforme a las Escrituras. Cuando le recibo, cuando le estoy creyendo, lo estoy amando, lo estoy conociendo. Bueno, entonces vamos a orar. Recuérdeme que quedé en la diapositiva 13. Hoy me salí ya de aquí. Se nos fue muy rápido el tiempo. Entonces que Dios nos siga enseñando. Cuando las cosas se ponen interesantes y nosotros le prestamos interés, se nos va volando el tiempo. Sí, sí. Y bueno, lo que no quiero es correr tanto, sino como que vayamos masticando muy bien, ¿sí? Ya les di una buena introducción. De aquí en adelante vamos a desglosar, a masticar. ¿Listo? Y entonces usted me va a ir contando qué va descubriendo en los evangelios. ¿Listo? Y después me puede testificar, así como me testificó Jensi, me testificó Gloria, con esos detallitos. Hay que tener presente muchos detalles. ¿Listo? Y no importa que sean detalles de muchos años, pero los memorizo porque lo amo, porque fue una experiencia neta mía y porque es una vivencia, como lo dijo Gloria, ¿listo? Entonces vamos a estar orando y oraré para que el Señor se revele a sus vidas, ¿listo? Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, llegó la hora y el momento de que tú, por favor, por medio del Espíritu Santo, sigas llevando a mis hermanos al conocimiento del hombre Jesús. Nadie viene a Jesús si no fuera llevado por el Padre. Así que, Padre mío, yo te pido que tú los lleves a mis hermanos, a mis hermanas, a tener revelación en el espíritu de su mente, a tener ese encuentro personal con Jesús, no algo emocional, sino algo por convencimiento, por amor propio, por disposición, porque lo hacen parte de su vida. Yo te pido, Señor, que mis hermanos, mis hermanas comiencen a tener presentes esos detalles, a oír la voz de Jesús, a entender todas sus palabras, sus acciones, a seguirlo conociendo, no de manera teórica, aunque es importante la teoría, pero más de manera personalizada, de relación, Señor. Yo te pido que mis hermanos y mis hermanas conozcan muy bien a Jesús, lo conozcan muy bien y Jesús también les conozca a cada uno, porque a cada uno puede llamar por nombre, porque así lo dice ahí, que a mis ovejas me siguen y yo las conozco y las llamo por nombre y oyen mi voz. Y yo le pido, Señor, que esto suceda aquí con mis hermanos, que ellos puedan ser amigos de Jesús, como lo dice allí, que Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Y yo pido que tú te traigas
revelación a mis hermanos, mis hermanas, de la preciosa persona del hombre Jesús, para que podamos imitarle, para que podamos andar como él anduvo, seguir sus instrucciones, su ejemplo, dejarnos pastorear de él, enseñar por él, ser sus discípulos. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, y que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros y traigas revelación al espíritu de nuestra mente del hombre Jesús, para que podamos imitarle, conocerle, andar como él anduvo y podamos presentarlo con ese mismo amor que hoy Jensi nos habló de su esposo, que podamos así hablar de nuestro amado Jesús, con ese mismo amor que Gloria habló de su hijo de 28 años, podamos también hacerlo nosotros y recordar detalles tan hermosos, aunque quizás a veces decimos que es mucho y que cómo vamos a memorizar, pues que sea algo nato, que sea algo muy vivido para nosotros, que haga huella en nuestro corazón. Por favor, se lo ruego, se lo pido por mis hermanos, por mí, que nos sigas formando a la imagen y semejanza de tu amado Hijo, que menguemos nosotros para que sea Cristo en nosotros. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, en mí, y podamos tener más discernimiento, más sentido de pertenencia y lo amemos mucho más. Por favor, para la gloria de tu nombre, Señor, por favor, se lo suplico, se lo pido. Revela, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo creo hecho, ministra nuestras conciencias, así lo confesamos hecho, lo recibimos hecho así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones Pues para todos. Dios me les bendiga, con la ayuda de Dios nos vemos el martes. Tienen bastante tarea, van a leer, van a escudriñar, pongan los evangelios. De todas maneras ya se los dejo en el grupo para que los puedan ir oyendo y leyendo, ¿listo? Bueno, pastora. Gracias. Bendiciones. Bueno. Gracias, pastora. Dios los bendiga. Un abracito, Dios los bendiga, los guarde. Gracias, Sigamos. pastora, que Dios la guarde y la proteja. Amén, amén. Así sea, Dios los guarde también.